templo y adoraran al Señor. Y entonces vuelvo y repito el capítulo. En el año segundo del Darío, en el sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. El profeta se dirigió primeramente, mis hermanos, a los líderes del pueblo. El Señor siempre llega a su pueblo, pero también llega a las personas, no envía su palabra al aire. El Señor por lo general trata de llegar a las personas para que nosotros podamos oír su voz. Algunos profetas llegaban a la plaza y hablaban así como a todos el que pudieran llegar la palabra, pero el Señor envió al profeta Ageo para que llegara a los líderes y decía lo que dice el profeta proclamando la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, proclamando su nombre al Señor, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Mis hermanos, sucede y acontece que ellos tenían que haber llegado para reconstruir el templo, la casa del Señor, pero debido a muchos motivos ellos no lo hicieron. Uno de esos motivos fue que cuando ellos quisieron reconstruir el templo fueron impedidos por ciertos enemigos que estaban alrededor, ciertas tribus enemigas. Una de ellas fueron los samaritanos, mis hermanos. En el libro de Esdras podemos ver que ellos llegaron y lo primero que hicieron fue presentar ofrendas al Señor en agradecimiento, mis hermanos. Ellos reconocieron la bondad del Señor, reconocieron el amor del Señor, reconocieron que el Señor estaba con ellos y los trajo de vuelta a casa, porque el viaje no fue fácil. No fue un viaje de salir de la comuna de San Joaquín a la comuna de San Bernardo, fue más lejos, fue a pie, con vacas, con mulas. No es fácil, no hay aire acondicionado, no es un auto. Ellos realmente confiaron en el Señor, mis hermanos, confiaron que el Señor estaba con ellos, llegaron con fe que el Señor iba a ayudarles, porque les digo algo, la ciudad estaba destruida. Es como volver a un país en ruinas, a reconstruir un país. Hay que tener mucha fe, mis hermanos, para confiar que el Señor está con nosotros, como hizo Abraham, que dejó su tierra para ir a la tierra prometida que le iba a dar a él. Entonces el pueblo llegó, ofreció sacrificios, se propuso construir el templo. Pero ¿qué pasó que no lo hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Es lo que nosotros vamos a descubrir en el día de hoy. Pasó que el pueblo se vio impedido porque los enemigos, en el libro de Esdras nos cuenta que hicieron oposición a construir el templo. Los samaritanos también participaron de esa oposición, mis hermanos. El pueblo de Dios, Israel, tenía oposición, aunque el Señor está con nosotros, mis hermanos. Sí, Él está con nosotros, pero siempre vamos a tener oposición. Siempre va a haber el enemigo que nos va a buscar detener, desanimar, frenar, mis hermanos. El pueblo de Dios, Israel, tuvo ese percance, pero también tuvo otro, que cuando ellos estaban reconstruyendo el templo, las personas que habían regresado de ese exilio y que habían participado, que habían visto el anterior templo, lo majestuoso que era, cuán grande era, cuán hermoso era, se vieron frustrados. Dice su palabra en el libro de Esdras, en el capítulo 3, al final del capítulo 3, que mientras los jóvenes se reían, se alegraban porque estaban construyendo, participando para construir el templo del Señor, los ancianos se ponían tristes porque decían que la gloria de este templo no era igual que la del primer templo. Es decir, estamos reconstruyendo la casa del Señor, pero no es igual que el primero. Es un poco, vamos a decir en términos actuales, de gama menor. Era de menor brillo, era de menor magnitud, y sucede que eso también desanimó al pueblo de Israel. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel por un largo tiempo se vio impedido porque el rey se dejó cautivar porque las naciones y las tribus enemigas de Israel le decían que no permitieran que construyeran el templo del Señor.
Y eso nos lleva a nosotros como iglesia, en nuestros tiempos, a ver que aunque la presencia del Señor está con nosotros, mis hermanos, como iglesia, que tenemos un propósito como iglesia, columna y baluarte de la verdad, el enemigo siempre va a tener oposición contra nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, si el enemigo contra nosotros no se está oponiendo, es porque no estamos nosotros, en pocas palabras, incomodándole. No estamos nosotros en los planes que el Señor quiere. Si nosotros no recibimos esa oposición del enemigo, posiblemente es porque el enemigo no nos ve como un blanco al cual él debe de detener. Eso nos llama a nosotros a meditar, si nosotros realmente estamos si estamos contribuyendo para la construcción del reino del Señor. En este caso, era el templo. El pueblo de Israel tenía que construir el templo. Pero en nuestro caso, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, cada uno como individuos. Y como dice el versículo clave que estamos viendo, somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero también estamos llamados a cumplir una misión. Nosotros como iglesia, mis hermanos, estamos cumpliendo esa misión, estamos realizando la misión. Es más, como decía el versículo anterior del versículo clave que estamos viendo, te escribe estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Es más, primero antes de saber si lo estás haciendo, ¿sabes cuál es la misión de la iglesia? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Sabes cuál es tu función aquí en la iglesia? ¿Sabes para qué te ha llamado el Señor? No lo digo yo, lo dice su palabra. Él dice que te escribo para que sepas. Entonces, nosotros sabemos, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha redimido, pero no nos ha dejado como animales en el campo, ¿no? Somos parte de su rebaño. Él nos guía, pero también nos da un propósito, mis hermanos. Y como iglesia tenemos una misión, una visión, un propósito, mis hermanos. No andamos sin rumbo. Tenemos un camino, mis hermanos, que hacer, que vivir, que cumplir. ¿Qué error tenemos como iglesia en este lugar, mis hermanos? El Señor nos pregunta, así como le dice a ellos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas asterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor le pregunta a ellos, ¿están ustedes edificando sus hogares, sus casas? Pero mi casa está desolada, mi casa está sin construir, no han reedificado mi casa. El Señor les pregunta a ellos, y el Señor nos pregunta también a nosotros. Estamos más pendientes de nosotros edificar nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros sueños, más que de participar en el reino del Señor, en la iglesia, en el propósito que tenemos con nosotros como iglesia. El Señor te llama y te dice, como dice el versículo 5, medita, reflexiona tus caminos, reflexiona tu andar, reflexiona lo que estás haciendo, reflexiona cómo tú estás viendo, cómo es tu cosmovisión, si tienes los lentes de Cristo o no, si estás viendo con los ojos de la fe o no. El Señor los llama a meditar cuál es su prioridad, cuál es tu prioridad. Así como se lo dijo a ellos, también nos lo dice a nosotros, mis hermanos. ¿Cuál es tu prioridad? No significa que vamos a descuidar nuestros hogares, no significa que no vamos a trabajar, no significa que no vamos a tener cosas, mis hermanos. Pero el Señor nos llama a nosotros a evaluarnos, a meditar, a reflexionar cuál es nuestra prioridad como hijos de Dios. Porque lo primero que nosotros somos es hijos de Dios. Creo que eso es lo primero que nosotros debemos tener claro en nuestra vida, que es lo más importante. No es que si soy ingeniero, si soy médico, sino que yo soy hijo de Dios. Es lo primero que debe ser para mi vida. Que muchas veces, como ellos, perdemos el foco, perdemos el propósito, perdemos la prioridad. Como decía la coordinadora,
¿Está el Señor de primero, en el lugar primero de nuestro corazón? Medita, reflexiona, pregúntate. Eso también afecta también cuando estamos aquí, mis hermanos. Quizás estamos aquí, pero nuestra mente está en otro lugar, en lo que voy a hacer mañana, en el trabajo, lo que voy a comprar, lo que necesito. A muchos a llegar al punto de que podemos estar aquí, pero nuestra mente está pensando en cuándo va a terminar el predicador, cuándo me voy, tengo que hacer algo urgente, no tengo tiempo para el Señor. Y continuamos con el versículo 6, dice así: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Aquí el Señor les viene a decir: siembran ustedes, trabajan mucho, se esfuerzan mucho, pero no ven el fruto de ese esfuerzo. Trabajas mucho, pero no ves el dinero de ese trabajo. Siembras mucho, pero no ves la siembra, la sega, no la ves el fruto de esa siembra. El Señor nos llama y les llama y les dice que sus prioridades están en otro lugar y sus prioridades no les están dando fruto. Y Él les hace decir: medita. ¿Por qué? Reflexiona. ¿Por qué? Porque el Señor les dice eso y los manda a reflexionar. Y Él dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la tierra, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo de la tierra, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El Señor había cortado las bendiciones para el pueblo de Israel. Más allá, mis hermanos, que a veces queremos confundir la salvación con las bendiciones que el Señor nos da, el Señor ciertamente puede cortarnos ciertas bendiciones aquí, mis hermanos. Si nosotros quizás no estamos alineados a su voluntad, el Señor no nos va a decir amén a todo lo que hacemos, mis hermanos. Si no estamos alineados a su voluntad, el Señor corta las bendiciones, mis hermanos. Pero no las corta porque no le gusta, sino porque nos quiere dar algo mayor, mis hermanos. Muchas veces esas cosas que son de bendiciones para nuestras vidas, el Señor las corta porque nos quiere dar algo mayor. Y eso que es algo mayor es Él mismo, su presencia, su gozo, su voluntad en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces el Señor muchas veces nos puede quitar algo que aparentemente es bueno, para nosotros es bueno. Puede ser un trabajo que aparentemente es bueno, me da mucho dinero, pero no me da tiempo para estar conectado con el Señor. No me da tiempo para estar conectado con mi familia, para hacer la voluntad del Señor. No me da tiempo para vivir como Él le agrada. Entonces, aunque parece para nosotros malo, porque el trabajo era aparentemente bueno, el Señor muchas veces nos puede cortar las bendiciones. Así mismo le estaba pasando al pueblo de Israel. El Señor no había permitido que cayera la lluvia sobre la tierra, cortándole el fruto de la tierra, que aparentemente puede ser para nosotros, y es algo perjudicial para ellos, porque ellos comen y viven de eso. No es que salían al supermercado a comprar algo, sino que ellos vivían de la siembra, de lo que ellos cosechaban. Y el Señor les dice: yo fui el que detuve todo eso. No fue nadie más, fui yo. ¿Por qué? Porque mi casa está desolada. Mi casa no la han reconstruido, mi casa está olvidada. Se han encargado de ustedes, de sus sueños, de sus proyectos, de sus vidas. Su prioridad ha cambiado. Su prioridad no soy yo. El anhelo de su corazón no soy yo. El Señor no es que nos quiera cortar las bendiciones, sino que muchas veces, por medio de las pruebas,
Busca que nuestros corazones sean movidos a su presencia. Porque muchas veces nuestros corazones se ponen duros como una piedra, mis hermanos. Y es necesario que el Señor venga. Muchas veces viene por medio de la prueba, la enfermedad, el desempleo, problemas familiares. No es que el Señor los envíe, sino que los permite muchas veces, para que nosotros vengamos de rodillas a sus pies. Porque muchas veces dejamos la prioridad. Y una de esas prioridades es tenerlo a Él como primero. De consultarle, de buscarle, de preguntarle si estamos bien, si estamos, desearle, buscar su presencia. Entonces el Señor les dice que Él fue el que causó todo eso. ¿Pero por qué? ¿Con qué motivo? Y Él dice, para que suban y traigan madera y reedifiquen la casa, es decir, el templo, para llamarles, para traerles a conciencia. Yo los traje para que reconstruyan el templo, para que me adoren. Lo primordial era eso, pero ustedes lo han dejado para construir sus casas, para construir sus planes, sus sueños, sus vidas. ¿Y yo? Entonces, mis hermanos, no podemos tener las bendiciones sin el Señor que da las bendiciones. No podemos tener las bendiciones sin Él. Él es el que nos da las bendiciones, mis hermanos. Y muchas veces Él corta las bendiciones porque nosotros estamos alejados de Él. Más allá, mis hermanos, vuelvo y repito, de la salvación, es otro tema. Yo estoy hablando de nuestra vida diaria, nuestro altar, nuestro caminar como hijos de Dios, que muchas veces no nos damos cuenta, mis hermanos. Muchas veces estamos con nuestros ojos espirituales no alineados con la voluntad del Señor. No vemos que muchas cosas pasan porque Él lo permite, para que nosotros seamos movidos en arrepentimiento, a buscarle. Y después dice en el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo escuchó la palabra del Señor. Pero no solamente que la escuchó, sino que oyó, le prestó atención, mis hermanos. Entró a sus corazones, a sus vidas, más allá de que entró por un oído y salió por el otro. Pero ¿saben por qué, mis hermanos, esa palabra la oyeron, la escucharon, la entendieron, le prestaron atención? Porque tuvieron 70 años de cautiverio. Porque cuando ellos estaban en Israel, llegó Isaías, no lo escucharon. ¿Sabe cuántos años profetizó Isaías? Como 30 años, mis hermanos, si no me equivoco. No fue poco, no fue poco. Aquí fue una sola vez y oyeron. Pero el desierto, el exilio, les ablandó el corazón. 70 años, mis hermanos. Que yo regrese 70 años después a mi país, imagínense. Llegó creo que hasta con nietos. Eso es lo que hizo que ellos escucharan la palabra de Dios a la primera. La escucharon, vamos a hacer caso. Tuvieron que vivir un proceso de 70 años, mis hermanos. No le deseo a nadie un proceso de 70 años para que escuchen la palabra de Dios, mis hermanos. No necesitas un proceso de 70 años, mis hermanos, para escuchar la palabra del Señor. El Señor te habla, te llama. Quiere hablar contigo esta noche también, como también quiere hablar con nosotros los otros días cuando venimos aquí. Pero muchas veces nuestro corazón está tan endurecido que es necesario eso. Pero estemos atentos a la palabra del Señor, mis hermanos, para que no pasemos por ese desierto. No fueron 1, 2 meses, 3 meses, fueron 70 años, mis hermanos. A veces nosotros oramos al Señor y ya la tercera oración, si no tenemos respuesta, estamos enojados. Imagínense 70 años allá, lejos de tu tierra, viviendo como no te gustaría, pidiéndole al Señor que te devuelva lo que tú antes tenías, tu casa, tu hogar, tus cosas, tu vida, tu libertad. Pidiéndole al Señor 70 años para que el Señor los devolviera. Y sabemos que muchos regresaron, porque dicen que cuando vieron el nuevo templo era menor que el primero. Así que habían gente del exilio todavía
vivos cuando regresaron, que conocían el antiguo templo, vivieron como antes. Mis hermanos, cuando ellos llegaron, pasaron 16 años, regresaron, hicieron la ofrenda al Señor, iniciaron la reconstrucción del templo, y debido a muchos problemas, como mencionaba, con las tribus vecinas y el desenfoque en sus prioridades, pasaron 16 años aproximadamente en eso. Dios le dio 16 años, mis hermanos, para que reconstruyeran el templo, y no lo hicieron. Y levantó al profeta Ageo y a otro profeta para decirles que habían perdido el camino, habían dejado al Señor a un lado, sus prioridades. Y oyeron la palabra del Señor, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Recibieron la palabra con reverencia, mis hermanos. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Si leemos el primer versículo, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día. La palabra del Señor llegó en el primer día del mes sexto, dice el versículo 1. Y el versículo 15 dice: en el día 24 del mes sexto, 23 días pasaron, mis hermanos, desde que escucharon la palabra del Señor y se pusieron manos a la obra. Fue rápido la reacción del pueblo. Se prepararon, alistaron, buscaron sus herramientas, buscaron la madera, buscaron todo lo que tenían que hacer para iniciar la construcción del pueblo. Porque no es como ahora, que uno escribe algo y en WhatsApp todo se entera. El profeta habló a Zorobabel y habló a Josué y después escuchó al pueblo. Pero tuvo que pasar un tiempo para que ellos se prepararan. Y el tiempo fue corto, mis hermanos. Fueron aproximadamente 3 semanas para que ellos se pusieran manos a la obra, mis hermanos. Ellos oyeron la palabra del Señor y se pusieron manos a la obra. Meditaron, reflexionaron, escucharon la palabra del Señor. Porque el Señor habla fuerte y claro, mis hermanos. Les dijo cuál era el problema. Les dijo cuál era la solución. Les dijo que les construyan mi casa. Y nosotros como iglesia, columna y baluarte de la verdad, estamos llamados. Somos piedras vivas, dice la palabra del Señor, que vamos edificando la casa del Señor hasta ser un varón perfecto. Hasta el momento no lo somos. Así que estamos llamados a seguir trabajando, mis hermanos, en la casa del Señor. Pero algo muy bonito y hermoso dice aquí: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. Cuando un pueblo responde a la voluntad del Señor, mis hermanos, el Señor responde positivamente y les dijo: yo estoy con vosotros. Qué palabra tan bonita, mis hermanos. Qué bonito sería poder escuchar la voz audible del Señor que te diga así: yo estoy contigo. No me lo ha dicho audiblemente, pero su palabra lo dice. Él está con nosotros, mis hermanos. Que nadie impida, mis hermanos, que podamos vivir, cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas, mis hermanos. Él está con nosotros, mis hermanos, más allá de las pruebas, las dificultades, como pasaron ellos también. Que nosotros no podamos, mis hermanos, apagar ese fuego que hay en nuestras vidas. Porque ellos llegaron con un fuego en su corazón, mis hermanos. Dejaron esa ciudad donde Dios estaban, ahí en Babilonia, y regresaron a Israel. Con gozo, con fuego. Porque no es fácil ese trayecto en esos tiempos. Significa que estaban comprometidos con el Señor, pero algo les pasó, mis hermanos. Y el Señor también nos llama a nosotros, que si nosotros, como dice su palabra, muchas veces podemos dejar ese primer amor, mis hermanos. Y el Señor nos llama a reflexionar, a meditar. Que podamos nosotros como iglesia, columna y baluarte de la verdad, mis hermanos, no perder el camino, el propósito
el por cual estamos aquí. Pero también es necesario saberlo, averiguar, investigar. En su palabra nosotros, mis hermanos, aquí, cuando estamos aquí, pongamos atención, qué es lo que quiere nosotros, el Señor de nosotros como iglesia, mis hermanos. ¿Para qué estamos llamados? ¿Estoy yo aportando? Porque todo es por gracia, mis hermanos. El Señor nos da la gracia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con los dones y los talentos que Él nos ha dado aquí en la iglesia? ¿Lo estamos aprovechando? ¿O ni siquiera sé cuál es mi don? ¿A qué me ha llamado el Señor? El Señor te llama, medita, reflexiona, mis hermanos. Esta es la palabra que te digo, mis hermanos. Vamos a orar. Sigan acompañándome. Señor, te damos gracias, mis hermanos. Hemos podido escuchar un poco de tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú siempre, Señor, nos llamas, Señor, a buscar y estar en tu presencia, en tu voluntad, Padre amado. Y como te decía tu palabra, tú estás con nosotros, Señor. Qué linda y hermosa palabra, Señor amado. Que tú estés con nosotros, tu presencia siempre que nos acompañe, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, que sea meditando cada uno de nosotros y reflexionando en esta palabra, Señor. Que nos llame, Señor, a poder nosotros cumplir con ese llamado que tenemos como iglesia, Padre amado. Ayúdanos a vivir, Señor, de una manera que te agrade, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.